Quería empezar agradeciendo mucho su presencia en este espacio tan significativo e importante para todos nosotros y me encantaría dar inicio a este evento inaugural en el que daremos paso a nuestra decana de la Facultad de Psicología, María Ragus. Bienvenida. Mucho gusto. Seguido a la presidenta del CEPSICOL Federado 2023, Diana Segura Mayuri. Muchos aplausos. Y finalmente a la secretaria de Asuntos Académicos, Diana de los Santos. Ellas serán quienes nos brindarán las palabras de bienvenida para empezar con el evento. Bueno, un gusto estar con ustedes, créanlo o no. Los últimos 7 coloquios los he inaugurado. Y es un orgullo, y no son 7, son 30, y he estado en todos y cada uno de ellos, esos 30, porque estoy acá bastante tiempo, y cada vez más los coloquios crecen, los coloquios mejoran. Esta vez estamos teniendo pósters, estamos teniendo actividades de reflexión. No es solo presentar investigaciones, es ir un poquito más allá de qué hacemos con la evidencia, con los datos. Y el trabajo ha sido espectacular de este CEPSICOL, de organizarlo con profesores que los han apoyado, con la facultad y el equipo que los hemos apoyado algo. Y esperamos que salga lindo, que estén muy contentos. Ya empezó en realidad en la mañana y estaremos viendo el viernes cuando cerremos. La satisfacción en todos ustedes. Siempre sale muy interesante escuchar qué estamos haciendo a nivel todavía de estudiantes. Es un reto que tenemos en la facultad, algo que queremos hacer es ver la posibilidad de tener más difusión. No solo el coloquio, sino más actividades de intercambio, como las ferias, pero también algún material de publicación virtual, algunas cositas que se podrían hacer, foros, qué sé yo, para trabajar más el aspecto de investigación, y eso es una cosa que estamos dejando en la siguiente gestión como una recomendación. Es algo que no hemos cumplido porque no se ha podido, pero creemos que es importante fortalecer, ¿no? Y este coloquio es genial, es fantástico, está lleno de alegría, está lleno de esperanza, a pesar de que tenemos un país como el que tenemos, que requiere tanto de la psicología, ¿no? Y en todas sus áreas de aplicación, y un compromiso de todos nosotros con aportar para que se tomen mejores decisiones, se construya un mejor Perú, que tanto deja que desear, tanto por hacer, tanto. Y es una responsabilidad de los psicólogos, las psicólogas, contribuir a esa mejora en salud, en bienestar, en desarrollo, en no violencia, que son los ejes de nuestra formación. Y creo que estamos caminando hacia eso. De repente distinto que otras universidades, porque tenemos una visión mucho más comprometida quizá con lo social, con lo humano, y por eso estamos acá. Por eso tenemos esa visión y queremos también compartirla con otros, ¿no? Y aprender de otros así como otros pueden aprender de nosotros. Entonces, con gran alegría es que inauguramos este coloquio. Gracias. Muchas gracias, decana Cheri Raús, por sus maravillosas y grandiosas palabras. Y muchas gracias por estar presente aquí también, y a Dianita también por todo el esfuerzo que ha puesto. Bueno, me presento, soy Diana Segura Mayuri, presidenta de la Mesa Directiva 2023 del CEPSICOL, y en principio quería comentarles a mis compañeras, compañeros, compañeres y todos los miembros presentes muy buenas tardes, y gracias por acompañarnos a este maravilloso día. Es un gran honor desde mi persona y privilegio poderles darles la bienvenida al coloquio de estudiantes de psicología PUCO. Desde el Centro Federado de Estudiantes de Psicología nos sentimos muy felices de celebrar este fruto de un esfuerzo conjunto como lo es la realización de este gran proyecto. Aún recordamos con mucha emoción cómo empezó todo desde el inicio del año, desde los mensajes de Dianita de los Santos en cada reunión semanal como punto de agenda, hasta el día de hoy con las mesas listas para ser escuchadas. Y este proyecto está aquí para que puedan disfrutar de su estancia en él.
Sinceramente, hoy no estaríamos aquí presentes si no fuese por el trabajo incansable de todas, todos y todas los involucrados, especialmente de nuestra Secretaría de Asuntos Académicos Diana de los Santos. Este evento no es solamente una muestra de compromiso con todos nosotros, sino con nuestra carrera y nuestra facultad. Y también, sobre todo, con el trabajo constante y el trabajo colaborativo que caracteriza a todo el equipo de estudiantes y personal administrativo que ha estado detrás de él. Con ello, les agradezco enormemente el esfuerzo incansable de nuestro comité organizador, a Dianita de los Santos por la dirección y la gestión del evento, a la Comisión de Asuntos Académicos y a todos los miembros de la Mesa Directiva 2023 que han dedicado su tiempo, energía y pasión para asegurarse que el 30º Coloquio de Estudiantes de Psicología PUC sea uno de los más memorables en estos tiempos. Con ello agradecemos enormemente el apoyo crucial de nuestra facultad y de CEPSICOL, que nos ha proporcionado los recursos, materiales y espacios necesarios para llevar todo lo que visualizamos el día de hoy. Y finalmente, a todos los ponentes, estudiantes y externos que han unido esfuerzos para estar junto a nosotros. A lo largo de este proceso, hemos sentido que hemos construido algo más que un evento. Hemos construido puentes de entendimiento, hemos tejido redes de apoyo y hemos erigido un espacio donde cada voz tiene un lugar y un propósito. La construcción de este coloquio ha sido un proceso de creación colectiva, donde cada uno de nosotros ha aportado un pequeño grano de arena para edificar un evento memorable. Gracias a todos por ser parte de este emocionante día. Gracias, Dianita de los Santos, por tanto esfuerzo, por tanto ahínco y por velar por todos nosotros y por que todo salga muy bien. Esperamos que disfrutes de este coloquio de estudiantes de Psicología PUC y que este sea un espacio de enriquecimiento para que cada uno de ustedes pueda recordar siempre que estando unidos y juntos podemos construir un mundo comprensivo, un mundo empático, un mundo equitativo. Sigamos colaborando en conjunto siendo agentes de cambio para lograr un futuro mejor. Muchas gracias. Primero que nada agradecerles a todos por estar presentes. No me dio tiempo de elaborar un discurso, entonces más que nada escribí cosas muy rápidas que también representan el profundo agradecimiento que tengo con muchísimas personas para lograr estar hasta aquí hoy. Llegar a estar aquí hoy, ¿no? Como estudiantes, el coloquio representa aquel espacio en el cual podemos compartir sobre distintas investigaciones y proyectos, tanto en el marco de nuestros cursos de pregrado como en proyectos externos. Y esta, de hecho, ha sido como una de las frases o oraciones que más veces he repetido estos meses cuando las personas me preguntaban en relación a la organización del coloquio, ¿no? Y hoy ello cobra un valor y es más real que nunca al estar presente en las primeras mesas y también, gracias, y también por verles aquí a todos ustedes hoy día presentes, ¿no? En ese sentido, les agradezco mucho por estar aquí, porque ello ya de por sí significa un montón. Hacer todo esto posible no es el trabajo de una sola persona, sino de un gran equipo detrás. En ese sentido, hay mucho que agradecer a la comisión organizadora, conformada por Andrea, Alonso, Belkis, Diana Maza, Mar, Vale, Lía, Fe, a mis compañeros de la mesa directiva, Dianita, Mari, Julie, Raúl, Joyce, Rodri, Cloud, por el constante apoyo, a Danita por el increíble apoyo con los posts, las redes sociales del coloquio para tener tanta difusión y alcance, a Nico por el apoyo en las coordinaciones para los eventos culturales y a Fabiana por el armado del presupuesto y las coordinaciones para el merchandising que hoy podemos tener. También no puedo dejar de lado el apoyo de Danito, Anita, Gloria, Diego, con el apoyo de la creación de la línea gráfica, ilustraciones, las distintas mesas, además como también la creación de la página web. Y también tengo que agradecer mucho a María Alejandra, a Nelly, al señor Luchito, al señor Diego. También agradecer mucho a Jimena y a su increíble apoyo en la obra Nosotras Hoy y al conjunto de los ICUISPU que se van a presentar en el evento de cierre de este coloquio. También no puedo dejar de lado al comité científico conformado por la decana, la directora de estudios Miriam, Noelia, Nani, Priscila, Patti, Katy y Rochi. Este año contamos con, se recibieron 33 humillas. Es así que contamos con 16 ponencias divididas en 5 mesas de estudiantes relacionadas con el estudio de la personalidad, salud mental, educación, bienestar, género y parentalidad. Además, este año tendremos una exhibición de pósters científicos
en la cual se compartirán alrededor de 9 trabajos enfocados en los 4 ejes del coloquio de psicología: salud integral, educación y desarrollo, violencia basada en género y ciudadanía e identidad nacional. En ese sentido, les invito a todos a que puedan ser partícipes de estos 3 días de coloquio que se han preparado y organizado realmente con mucho esfuerzo, y mucho amor por parte de un equipo de trabajo de personas que realmente este evento significa bastante. Entonces, con estas palabras ya doy por inaugurada el coloquio de estudiantes de psicología. Bueno, para continuar con el coloquio, en primer lugar queríamos agradecer mucho por estas impresionantes palabras y por todo el esfuerzo que se ha hecho para poder llevar a cabo este gran evento de 3 días. Entonces, con ello podemos dar inicio a la inauguración de la 30ª edición del coloquio de estudiantes de psicología. Y para continuar con nuestro programa, daremos inicio a nuestra mesa inaugural, por lo que le doy pase a mi compañero Leonardo Chepe, estudiante de psicología, que se encargará de moderar este espacio. Muchas gracias por el pase, Cochoba. Para nuestra mesa inaugural, los retos en la construcción de una ciudadanía y reconciliación nacional a partir de los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, damos la bienvenida a las ponentes. Tesania Velázquez, docente principal del Departamento de Psicología y de la Maestría de Psicología Comunitaria de la PUC, exdirectora de Responsabilidad Social Universitaria de la PUC. A Iris Jave, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, investigadora y coordinadora de las líneas de movilidad humana y memoria, democracia y postconflicto del IDH PUC. A Rosa María Cueto, docente principal del Departamento de Psicología y de la Escuela de Posgrado de la PUC, miembro del Grupo de Psicología Política y Social. Y por último, a Miriam Rivera Holguín, docente del Departamento de Psicología y Comité Consultivo de la Maestría de Psicología Comunitaria de la PUC, coordinadora del Grupo de Psicología y Comunitaria. Debido a fuerzas mayores, no podrá acompañarnos en esta mesa. Damos fuertes aplausos a nuestras ponentes. Para comenzar, nos gustaría preguntarles, a partir de los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿qué retos se plantean en la construcción de nuestra ciudadanía y reconciliación nacional? ¿A quién le gustaría comenzar? Buenas tardes con todas y con todos. Primero quiero agradecer ser parte de esta mesa inaugural del coloquio de estudiantes de psicología. Gracias por la invitación a Diana de los Santos, gracias por la invitación a todo el comité organizador y a la posibilidad que tenemos de compartir este espacio de diálogo con ustedes. Este es el coloquio número 30, son varios años, como decía Cheri, que somos parte de esta historia. Desde que yo era estudiante era parte de esta historia y ahora me siento muy contenta de poder estar con todos ustedes. Nos toca hablar el día de hoy sobre el impacto del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación a 20 años de su entrega. La pregunta que nos plantean es ¿qué retos entonces nos devuelve este informe en la formación de nuestra ciudadanía y reconciliación nacional? Y quiero comenzar en esta mesa de diálogo con 2 retos. Y quiero plantear 2 retos muy específicos y muy diferenciados. El primero tiene que ver directamente con aquellas personas de organizaciones, de familiares, de víctimas y de afectados que son parte de esta historia. Y el segundo reto tiene que ver con todas y todos nosotros. Entonces,
Uno de los primeros retos que nos devuelve el informe final de la CBR es cómo promovemos una participación ciudadana y activa en aquellas organizaciones y personas que fueron afectadas por el conflicto armado interno en nuestro país. Sabemos que fueron muchas las personas, las comunidades, las regiones afectadas, y sabemos que se formaron muchas organizaciones de familiares, de víctimas, de afectados, y creemos que uno de los grandes retos que nos devuelve este informe es cómo consideramos agentes activos a estas organizaciones de víctimas y de familiares para colocarlos y ayudarlos a que tengan una participación real y activa en todos los procesos democráticos y de ciudadanía. Por mucho tiempo, solamente se veía a las personas afectadas como víctimas, como personas a las que había que atender, a las que había que acoger. Y estamos convencidos que a lo largo de estos 20 años hemos logrado no solamente reconocer su afectación, sino principalmente reconocer su resistencia. La capacidad de agencia que tienen las comunidades, las organizaciones, para luchar contra estas miradas paternalistas y miradas victimizantes que solamente podían mirar un lado de la historia. Y que nos costó, y ahí también un rol desde la academia, nos costó como académicos reconocer que había otro rol, que había otra mirada que pasaba por la agencia, por la participación activa, y creemos que ahí en los últimos años se ha logrado un proceso de dignificación de las víctimas, un proceso de reconocimiento, como he señalado, no solo de la afectación, sino de su capacidad de agencia y resistencia. Aún nos queda reto y tarea, por eso es que creo que es todavía uno de los retos pendientes. El segundo deviene de dos de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La recomendación 170 y la recomendación 171. Leo. En la conclusión 170, la CBR propone que el gran horizonte de la reconciliación nacional es la plena ciudadanía de todos y todos los peruanos. Y en la conclusión 171 plantea el reconocimiento positivo cultural del Perú para superar las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana. Dos recomendaciones de la CBR que parece que no hemos leído como sociedad. Dos recomendaciones que parece han pasado desapercibidas, porque si hubiéramos realmente entendido que lograr la ciudadanía plena era una de las recomendaciones, no hubiéramos pasado por el asesinato de 60 personas en nuestro país sin que el resto hiciera nada. Si nos hubiéramos dado cuenta que una de las conclusiones plantea la importancia del reconocimiento positivo de la diversidad cultural, hubiéramos podido comprender que en este país las diferencias culturales pueden ser más bien una riqueza y no un problema. Lamentablemente, lo que hemos visto es que en las últimas protestas sociales, el uso excesivo de la fuerza usada por el Ejecutivo dan cuenta de sistemas de discriminación racial, de sistemas de exclusión social que se alejan mucho de estas recomendaciones. Por eso, uno de los grandes retos que nos deja el informe final de la CBR, luego de 20 años, es volver a esas recomendaciones para darle sentido no solo a lo que pasó, sino a lo que pasa hoy en día en nuestro país. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este coloquio de estudiantes de psicología. Yo no vengo de la psicología, pero creo que también es interesante cómo ustedes piensan su disciplina desde la mirada de otras disciplinas y viceversa, ¿no? Entonces, gracias por eso. Yo quería plantear como retos también que dejó la Comisión de la Verdad lo que se refiere a cómo se ha avanzado o se ha retrocedido en las políticas públicas.
Recordar simplemente que la Comisión de la Verdad recomendó, por ejemplo, un plan de reparaciones para todas las víctimas de la violencia, en el entendido que el Estado había fallado en cuidar, en proteger a la ciudadanía y permitió o dejó pasar estos crímenes y violaciones a los derechos humanos. Entonces, las reparaciones surgen como un mandato que viene de la justicia transicional, esta disciplina internacional que busca responder a las situaciones de conflicto. Pero en el Perú las reparaciones fueron impulsadas justamente por las organizaciones de familiares y víctimas, por grupos de derechos humanos, que le dieron forma a 7 tipos de reparaciones. Reparaciones en salud, reparaciones en educación, reparaciones en vivienda, reparaciones a la inscripción al derecho a la identidad, reparaciones colectivas, reparaciones individuales. En el ámbito de la salud, por ejemplo, lo que ha hecho el Estado es incorporar a las personas víctimas de la violencia a la inscripción del SIS, al acceso al Seguro Integral de Salud. Además, ha creado una dirección de salud mental en el Ministerio de Salud, que ha tenido un camino, un correlato con prácticas de salud mental comunitaria, salud mental en Ayacucho específicamente. En educación no se ha avanzado mucho, lo que tenemos es la beca Reparet, que está dedicada a las víctimas de la violencia, pero donde la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que es la que se encarga de las reparaciones, solamente registra un avance del 6%. Y esto tiene que ver con el acceso. Quienes postulan a la beca provienen de las regiones más afectadas de la violencia. La calidad de la educación básica es deficiente en la mayoría de regiones. Entonces, cuando quieren postular, no acceden al sistema de evaluación, ¿no? Ahí hay una dificultad, hay una barrera. No voy a referirme a todas las demás reparaciones, pero quería señalar que las reparaciones en el Perú efectivamente se lograron, apenas la Comisión de la Verdad dio su recomendación, se empezaron a implementar, hay una oficina especializada en el Estado que se ocupa de eso. Sin embargo, lo que tenemos es una mirada del Estado de las reparaciones como si fuera un programa social. No hay una diferencia entre quienes están en la línea de pobreza y entre quienes han sido afectadas a causa del conflicto armado interno. Se piensan más bien como programas de atención a grupos vulnerables pensados en un enfoque de desarrollo nacional, lo cual no está mal, ¿verdad? Si pensamos en la población en extrema pobreza, pero estamos hablando además de una población en pobreza, como la calificó la Comisión de la Verdad, de una población que ha sido víctima, que ha visto afectado su proyecto de vida, ha perdido a sus seres queridos, ha perdido sus bienes, sus sueños, sus anhelos, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad, hay un nudo todavía que enfrentar, tanto desde la academia, desde la investigación, como desde las políticas públicas que se implementan en el Estado. Y la otra política pública a la que me quería referir es la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Qué dejó el conflicto armado interno? Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay más de 22.300, me parece, según el último dato, de personas que no han sido encontradas, que están en algún lugar. Ya se han empezado a hacer algunas búsquedas y se han logrado encontrar los restos de 1.500 personas, más o menos. La dirección de búsqueda fue creada en 2016 y estamos en el 2023. Busca la dirección de búsqueda del Ministerio de Justicia, pero también la Fiscalía. Imagínense, con este alcance, con estas cifras, vamos a llegar al 2030, donde está pensado el plan que ha hecho el Estado peruano al respecto, y no vamos a poder encontrar a todas las personas. Y esta es una deuda pendiente que tenemos como país, porque, como decía Tesane hace un momento, respecto de las víctimas recientes de las protestas de enero, nos faltan 22.000 peruanos. Y eso no escandaliza, no genera una reacción, ¿no? Hay una oficina especializada, pero como sociedad, como comunidad universitaria, como investigadores, como estudiantes, creo que también hay un enorme desafío ahí
porque la búsqueda no implica solo encontrar un cuerpo, sino también, y sobre todo, implica un acompañamiento desde el principio de personas que están esperando a un ser querido, que tiene que ver con la ausencia, con el dolor, con el sufrimiento, eso ustedes lo saben mejor que yo, y que no encuentra una política fuerte de acompañamiento o mirar este problema, ¿no? Y solo para terminar, me robo 30 segundos quizá, para decir que creo que el mundo interior o el conflicto armado interno ha dejado una seria afectación en el mundo interior, en las capacidades que tenemos los y las peruanas para poder enfrentar nuevas situaciones de violencia, sea que las normalizamos o sea que no logramos hablar de ello, ¿no? Y creo que eso es parte de los desafíos que tenemos por delante. Gracias. Disculpa. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ya. Bueno, yo primero tengo que felicitar al equipo que ha logrado llegar hasta aquí y organizar el coloquio. Yo también sé por experiencia propia lo que eso significa, pero también sé la gran satisfacción que se siente cuando se termina el coloquio y se logró la tarea cumplida. Y luego, ya poniéndome más seria, felicitar la iniciativa del CEPSICOL por iniciar el coloquio en una mesa inaugural con este tema. Creo que es importantísimo, creo que es emblemático, que es muy significativo para la facultad y para la historia de los coloquios que este año se haya decidido trabajar este tema en este espacio. Entonces, una felicitación también por eso, y debo decir que me siento súper orgullosa de ser docente de esta facultad a partir de eso. Yo tenía en mis notas 3 retos, algunos de ellos ya han sido señalados, pero voy a tratar de no repetir y de más bien hacer algunos énfasis particulares. El primero de ellos tiene que ver con, digamos, aquello que dio origen al conflicto armado y que está señalado en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es la exclusión social. Es un gran reto como país, es un reto que ni siquiera estamos, creo yo, cerca de resolver, ni siquiera estamos cerca de entender de pronto, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que se nos plantea. Se han dado aquí algunos ejemplos vinculados con el racismo y con la discriminación institucionalizada y con esta discriminación y racismo que a veces no queremos ver o que hemos naturalizado de tal forma que cuando los que mueren son personas distintas de nosotros, no nos duele, ¿no? Y cómo no nos movilizamos como sociedad ante situaciones de injusticia y de muestra de desprecio por otras personas simplemente por razón de su origen étnico, racial o del idioma que hablan, etc. Creo que eso es una gran deuda y un gran reto que nos deja el informe, que es una de las primeras cosas que nos dice el informe y que aún no logramos, creo, gestionar o digerir del todo como sociedad. Y relacionado con ello el tema de la violencia, ¿no? Que también se ha señalado, el uso de la violencia como una estrategia válida y legítima para resolver conflictos, ¿no? Lo hemos visto recientemente, ¿no? Y lo vemos en los discursos políticos y lo vemos en los discursos formales e informales que apelamos a la violencia o reaccionar agresivamente como una forma de resolver conflictos, desde conflictos cotidianos, domésticos, hasta conflictos políticos, ¿no? Y creo que eso es un tema también que significa que no hemos aprendido demasiado de nuestro pasado de violencia reciente y seguimos repitiendo los mismos patrones. Creo que eso es un tema también que tendríamos que reflexionar y que tomar en serio como uno de los desafíos que nos ha dejado aquello que se nos relata en el informe y aquello que se nos indica en el informe final de la CBR. Y relacionado con ello, creo que otro de los retos que tenemos es, como sociedad, identificar, señalar y combatir ideologías autoritarias que están presentes también en nuestro día a día y están presentes en discursos políticos a los cuales adherimos de manera poco reflexiva muchas veces, ¿no?
en contextos como el nuestro, en el cual vivimos en una constante incertidumbre y en el que tenemos constante temor desde a que nos roben el celular o que sucedan eventos violentos de cualquier índole, creo que ese temor, ese miedo y esa incertidumbre, o por ejemplo generado por una pandemia, nos lleva fácilmente a adherir a respuestas que provienen de iniciativas de discursos autoritarios, ¿no? Que justamente nos muestran el camino de la obediencia sin chistar y de la violencia como formas de mantener el orden y mantener el control. Y creo que sobre ello tampoco ha habido una reflexión como sociedad suficiente. Creo que eso también es otro reto que se nos plantea, ¿no? Luego, un segundo reto que yo podría establecer es el reto que proviene de la demanda planteada en el informe también, pero que es una demanda de verdad, justicia y reparación, que es la demanda de las organizaciones de víctimas y familiares de víctimas a las cuales hacía referencia Tesania, ¿no? Que es la vieja demanda que dio origen, además, a la construcción, a la constitución de la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación. La búsqueda del poder llegar a encontrar a las personas desaparecidas, a encontrar y judicializar a los culpables y además a reparar, y como decía Iris, a reparar realmente de verdad, ¿no? O sea, reparaciones que sean recibidas del lado de las víctimas como reparaciones, ¿no? Y del lado de la justicia, creo que podríamos traer a la mesa el caso del asesinato de Pedro Wilca, que es un caso reciente, y nuevamente un juicio que no tiene ningún resultado satisfactorio para los familiares, por ejemplo, ¿no? En términos de justicia estamos ahí todavía avanzando con algunas dificultades. Y por último, porque ya me queda poquito tiempo, el tema de las secuelas psicosociales, que han sido atendidas lo más que se ha podido, mucho por el sector, más desde las ONGs, algunos esfuerzos muy importantes desde el sector salud también, pero todavía insuficientes, y creo que hay todavía una deuda y unos retos vinculados con el trabajo en secuelas psicosociales, tanto con las víctimas como con la sociedad en general, esta sociedad, regreso, que naturaliza la violencia, que apela a la violencia y discursos autoritarios en situaciones de ambigüedad o de temor o de miedo, y que es una sociedad finalmente que no ha logrado establecer una relación más sana o más saludable con la autoridad o con el Estado, ¿no? Que también fue una recomendación de la Comisión de la Verdad que tenemos como reto, construir o reconstruir esta vinculación entre el Estado y sus ciudadanos. Bien, gracias. Bueno, a continuación vamos a pasar al segundo momento. En este segundo momento vamos a tener como pregunta, desde la academia, ¿cómo se puede contribuir en la construcción de una memoria colectiva que promueva la reconciliación y justicia en un contexto como el nuestro, en el que persisten profundas desigualdades? Bueno, ahora cambiamos y voy a empezar yo. Creo que desde la academia hay varias formas para contribuir y he traído algunos ejemplos. No he venido preparada, así acá. En primer lugar, creo que podemos contribuir a través de espacios de formación. Señalábamos aquí cómo las familiares y víctimas han desarrollado una agencia, es decir, una participación activa para dar respuesta a sus demandas, interviniendo en formulación de propuestas de ley. Ellas han sido las que han impulsado la creación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas o antes la Ley de Reparaciones. No son sujetas o personas pasivas o personas dolientes, como a veces se piensa a las víctimas. Son personas ciudadanas también, o ciudadanos como cualquiera de nosotros o nosotras. Estamos hablando de personas que enfrentaron directamente el conflicto, que son las mujeres más adultas, como las señoras de la ANFACEP, la Asociación Histórica de Ayacucho, o estamos hablando de gente más joven, que son los hijos e hijas que han asumido nuevos liderazgos,
o estamos hablando de una tercera generación, que son los nietos o nietas, que estudian en la universidad, que acceden a estudios de educación superior, técnica o universitaria, y que van desarrollando nuevas capacidades. Entonces, desde la academia quería contar solamente cómo desde el instituto hemos realizado varios trabajos, algunos en colaboración con psicología, justamente con Tesania y su equipo. Por ejemplo, hicimos una guía para el recorrido del Museo del Anfasep en Ayacucho. Esta guía es una coautoría. Las autoras son las guías que hacen el recorrido en el Museo del Anfasep en Ayacucho y nosotros, ¿no? Esta fue una publicación que hicimos entre la Universidad Católica, el IDEPUC, la DARS y también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es decir, la academia tiene muchas cosas que dar, se demora más el proceso porque hay que dialogar con ellas, hay que discutir algunos temas, ponerse de acuerdo. Tienen más una comunicación oral, nosotras más una comunicación escrita, pero creo que en ese intercambio se puede producir materiales que les son útiles. Con esto, ellas pueden traer y convocar a voluntarios, voluntarias de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, pueden incluir nuevos guías para el recorrido de su Casa de la Memoria en la Anfasep. Otra cosa que hemos hecho, que se puede hacer desde la universidad, es un diplomado para los jóvenes de la nueva generación de la Anfasep. Hicimos un diplomado en gobernanza y participación política para que conozcan de gestión pública, pero también de procesos de memoria y de acompañamiento psicosocial. Y entonces se formaron durante 8 meses en un diplomado con docentes de la Universidad Católica para poder estar en mejores condiciones de participar en las políticas públicas. Luego hemos hecho, y esto nos pasó durante la pandemia, hicimos un curso taller con las señoras adultas, el diplomado fue para generaciones más jóvenes, hicimos, ya, por si acaso para ver el cartel, hicimos un curso taller y justo nos cogió la pandemia, entonces tuvimos que contratar a una especialista pedagógica y cada docente tuvo que escribir una parte del curso que iba a dar y lo convertimos en este cuaderno de trabajo que está abordando los procesos de memoria para la búsqueda de personas desaparecidas. Lo enviamos por correo e hicimos el curso por Zoom, porque no era posible que nos siguieran por Zoom. Si ya para nosotros como comunidad universitaria fue difícil el uso del Zoom, imagínense para las señoras aprender a usarlo, y entonces necesitaban un cuaderno de trabajo que les apoye en el aprendizaje. Y luego, desde la investigación, hemos publicado un libro con el fondo editorial de la universidad, donde justamente Tesania y Miriam Rivera son autoras, coautoras, analizando las políticas públicas en reparaciones en el Perú. Analizamos la política pública de salud, de educación, de vivienda y de reparaciones colectivas, ¿no? Desde el enfoque de política pública, para entender con data, con cifras, cómo ha reaccionado el Estado, qué avances ha tenido y qué barreras todavía tiene que enfrentar. Y finalmente hemos elaborado un manual que se deduce o que sale de la investigación que hemos realizado, que se llama Acompañantes, Manual para la Participación Activa y el Acompañamiento Emocional en la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Conflicto Armado Interno. Yanapacuna, que fue el nombre que eligieron las señoras de Huánuco y de Ayacucho para este documento. Aquí no solamente reconocemos el camino que han seguido de participación activa desde los 80, porque no se han organizado ahora, se organizaron desde los 80 con las primeras denuncias, marchas y tal. Reconocemos eso, pero también el acompañamiento emocional que han llevado todos estos años y que seguramente Tesania o Rosa María podrán explicar mejor. Muchas gracias. Yo voy a continuar. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias también por la pregunta, porque ella es una pregunta que nos centra directamente a nosotros. ¿Qué podemos hacer desde la academia para la construcción y contribuir, ¿no es cierto?, a esta memoria colectiva que es tan necesaria en nuestro país?
Y yo quiero mencionar dos cosas, ¿no? La primera es continuar en la línea de lo que ha planteado Iris para contarles de alguna manera una experiencia que para nosotras fue súper importante y que dio justamente origen a este material último que ha presentado Iris de acompañantes. Durante mucho tiempo se pensaba que las organizaciones de familiares y de víctimas recibían el acompañamiento y que nosotros desde la academia les íbamos a enseñar o las íbamos a acompañar. Y luego nos dimos cuenta que muchas de las organizaciones ya hacían acompañamiento, que entre ellas mismas se han acompañado durante 30 años, que las mismas mujeres ya tenían herramientas de cómo sentirse un grupo y un colectivo para poder lidiar por situaciones muy complejas como era la búsqueda de las personas desaparecidas. Y eso fue bien interesante porque inicialmente nos decían, pero ¿por qué se va a formar a las víctimas? ¿Por qué se va a formar a los familiares de las víctimas? A ellos no se les debe formar, a ellos se les debe acompañar. Volviendo a eso que discutíamos del rol pasivo de una víctima que no tenía agencia. Cuando comenzamos este proyecto con especialmente ANFACEP, con esa organización en Ayacucho, nos dimos cuenta que las mujeres tenían mucho que enseñarnos a nosotras, tenían mucho que aportar en lo que había sido su proceso de acompañamiento psicosocial. Y lo que hicimos fue sencillamente certificar una experiencia que ellas habían vivido por ser expertas. Habían sido lo que hoy día se conoce como expertos por experiencia. Expertos por experiencia puede ser todas aquellas personas que no han pasado necesariamente por la universidad y no han seguido los 5 años de carrera, pero por su experiencia de vida tienen un acumulado de conocimientos y lo que nosotros tuvimos que hacer fue más bien fortalecerlo, acompañarlo, certificarlas, y fue muy importante para la organización de ANFACEP que fueran reconocidas como acompañantes psicosociales en una ceremonia en la que se daban cuenta que ellas habían tenido ese rol de soporte con sus mismas compañeras durante muchos años. Creo que la academia también tiene desde un rol de humildad reconocer lo que puede aprender de las organizaciones y de los grupos y no solo colocarse en la posición de yo me voy a hacer cargo de ti, yo te voy a cuidar, yo te voy a acompañar emocionalmente, porque a veces podemos realmente darnos contra la pared y encontramos realidades diferentes. Con eso quería como subrayar esta idea que ha planteado Iris de cómo a la academia le toca transformar la relación que ha tenido, romper con la mirada de objetos de estudio para generar procesos de diálogo y de encuentro con otros sujetos que tienen la capacidad, ¿no es cierto?, y la agencia para poder participar activamente. Y lo segundo que quiero mencionar tiene que ver también con lo que nos toca a nosotros desde el espacio formativo en el aula, específicamente en psicología, específicamente con nuestras y nuestros estudiantes, muchos de los cuales tienen familia que ha venido de zonas que fueron en su momento muy afectadas por el conflicto armado y que ahora sienten que la universidad puede ser también un espacio para hablar de estos temas, como decía Rochi, para colocar estos temas, para pensar no solamente en lo que pasó hace 30 años, sino en lo que está pasando ahora, y cómo esas historias y esas memorias siguen todavía en pugna en nuestra sociedad. Y quiero mencionar acá el número de tesis que se han hecho en la universidad en el tema de conflicto armado interno. Hace poco ha habido una exposición y nos hemos dado cuenta que somos una de las universidades en nuestro país que más ha producido investigaciones en temas de conflicto armado. Y psicología es parte de eso. Psicología es parte de eso porque nuestros estudiantes se dan cuenta de la importancia de pensar ese sufrimiento del que hablaban las colegas, de pensar qué nos toca aportar como psicología para comprender el sufrimiento, la indolencia y estas situaciones de violencia que se reactualizan constantemente en nuestra sociedad.
Y me quedo pensando además, ¿cuántas otras oportunidades pueden darse al interior de la formación para que nuestros estudiantes sigan discutiendo estos puntos que son tan importantes en su propia historia y en la historia de la sociedad? Creemos que la psicología tiene aún mucha tarea para aportar en lo que son las secuelas psicosociales y el tema de la violencia y el impacto del conflicto armado en nuestra sociedad. Y ahí entonces asumimos una tarea compartida con todos los interesados e interesadas en el tema para seguir produciendo investigación, para seguir generando evidencia que ayude a estas políticas públicas que nos ha planteado Iris. Gracias. Las intervenciones de Iris y de Tesania me ayudan un poco a centrarme en algunos temas que yo quería compartir respecto a cómo desde la academia podemos trabajar memoria en este contexto tan complicado, ¿no? Y yo creo que lo primero es, bueno, recordar lo que hacemos desde la academia, ¿no? En la academia estamos llamados a investigar, estamos llamados a intervenir, pero también estamos llamados a hacer incidencia. Entonces creo que son tres caminos por los cuales podemos transitar para fortalecer estos trabajos en memoria encaminados a la reconciliación, ¿no? Empezando por el tema de la investigación, Tesania comentaba el tema de las tesis. Hay trabajos de investigación sumamente interesantes que se hacen en la universidad, no solo en psicología, en ciencias sociales, y cada vez se abren nuevas líneas de investigación y hay aportes interesantes en temas vinculados con el desarrollo de conocimiento. En psicología lo que nos compete, creo, todavía es continuar explorando desde la investigación estos mecanismos de construcción y transmisión de memorias colectivas. Es decir, hay algunos estudios al respecto, cuantitativos, cualitativos, qué sé yo. Nos falta continuar explorando en los mecanismos de su construcción y en los contenidos específicos de la memoria a nivel local, y además, creo yo, aprovechar las oportunidades que lamentablemente nos presenta un contexto regional y mundial en el cual no estamos solos. Es decir, no somos el único país que ha atravesado por un proceso de violencia política, no somos el único país que ha atravesado por un proceso de justicia transicional. Entonces, hay otros investigadores e investigadoras en otros países que han estado también trabajando, que vienen también trabajando temas vinculados con memoria o en contextos post-conflicto, con los que desde la academia podríamos articular para empezar a generar redes de construcción de conocimiento y de diálogo respecto de estos temas. Creo que eso podría ser un primer alcance. Se viene haciendo, pero siempre los esfuerzos quedan limitados y hay que continuar en ese camino. Por el lado de la intervención no tengo mucho que decir. Aquí mis colegas tienen muchísima experiencia allí. Yo solamente puntualizaría en la importancia del esfuerzo en sistematizar las experiencias, ponerlas a disposición de los interesados, las interesadas, y de pronto evaluar los impactos y resultados de las intervenciones, ¿no? De modo y desde la psicología poder dar cuenta de cuáles son estos indicadores o variables psicológicas o psicosociales en los que se está impactando con esas intervenciones, que implican mucho esfuerzo y mucha inversión de tiempo, y una inversión también un coste emocional, porque sabemos que el trabajo de memoria tiene un coste emocional para las personas involucradas, para las víctimas y también para las personas que facilitan los espacios. Entonces, ya la evidencia nos está señalando eso, que el trabajo de memoria requiere de ciertas condiciones para que el trabajo en memoria sea realmente un elemento sanador y no sea un elemento que pueda revictimizar. Entonces, con esa evidencia que ya se tiene a nivel nacional e internacional, creo que es importante poder dar cuenta de cuáles son efectivamente los logros y los resultados que se obtienen en las intervenciones. Y finalmente, trabajar en términos de sentirnos actores y asumir un protagonismo en la construcción de lo que se llama a nivel internacional la cultura de paz,
¿no? Sobre lo cual hay un bagaje teórico, conceptual, hay redes de investigación y de articulación internacional que establecen el trabajo de memoria como un trabajo importante, el trabajo vinculado con el compartir respecto de los hechos de violencia en el marco del compartir social y cómo eso vinculado con el trabajo de información, difusión y reflexión respecto de los pasados violentos termina generando actitudes y emociones que llamamos desde la literatura emociones reparadoras, ¿no? Emociones como la culpa, la vergüenza, que tienen que ser desde la teoría percibidas justamente para a partir de ahí dar pie a apoyar situaciones o mecanismos vinculados con, por ejemplo, asegurar la no repetición, la reparación a las víctimas, la búsqueda de verdad y justicia. Entonces, hay caminos desde la investigación y desde la intervención que ya se están trabajando, que tendrían que ser fortalecidos, que evidentemente requieren inversión y de pronto aquí a veces es complicado conseguir los recursos, pero hay que conseguirlos porque son trabajos que se necesitan hacer, que son urgentes y son importantes, y seguramente para ello requeriríamos hacer un poco más de incidencia también en los tomadores de decisiones, inclusive en los ámbitos académicos. Y ahí me quedo. A continuación vamos a pasar al tercer y último momento y para ello tenemos la pregunta. ¿Cuál es el rol de la educación universitaria en la reparación de la deuda histórica y la reconciliación en el país? Me toca empezar. Cuando estaba pensando en qué comentarles, recordé que hace unos años, con Tesania, con Iris y con otros colegas, con Agustín Espinosa, también de la facultad, trabajamos una investigación relacionada con el impacto psicosocial de la CBR, que tenía varias partes, varios estudios, hay varias publicaciones relacionadas con ello, pero les quiero comentar específicamente una experiencia bien interesante que tiene que ver justamente con el tema del rol formativo, digamos, ¿no? Y se realizó una investigación experimental en la que se elaboró un material pedagógico sobre la CBR, que fue testeado aquí con estudiantes de Estudios Generales Letras y también en San Marcos, y al final lo que se obtuvo como resultado es que las personas que habían recibido formación o que habían tenido un espacio de información y reflexión respecto de la Comisión de la Verdad y de el conflicto armado interno, incrementaban actitudes favorables a la no repetición. O sea, disminuían actitudes favorables hacia la violencia como mecanismo para responder ante situaciones ambiguas o estresantes o amenazantes, incrementaban emociones vinculadas con las posibilidades, emociones positivas asociadas a las posibilidades de reparar a las víctimas, por ejemplo, tenían menos actitudes favorables hacia el olvido, hacia no hablar. Entonces, claramente la universidad y la formación universitaria es un espacio en que ya estamos viendo de manera comprobada, con evidencia, en el cual se puede trabajar de alguna forma en recuperar aquello que no se estaría haciendo suficientemente en la formación en la primaria o en la secundaria y que tiene que ver con exponer a los y las estudiantes a la información de lo que trae el informe, de lo que sucedió durante el conflicto armado, generar espacios de reflexión de modo de construir justamente condiciones psicológicas y psicosociales orientadas o que faciliten esto que les comentaba antes, que se denomina cultura de paz. Entonces es un espacio formativo también en ese sentido y es posible, y ojalá podamos desde los cursos en la formación del pregrado incorporar siempre algún elemento relacionado con estos temas. Luego, algunas cuestiones bien puntuales, por ejemplo, seguir animando a los y las estudiantes a trabajar en sus investigaciones, en sus trabajos de los cursos, en sus tesis,
temas vinculados con conflicto armado, con memoria, pero no solamente con memoria y conflicto armado, porque a veces pensamos que en trabajos de pregrado es complicado, porque cómo me voy a aproximar al tema, a la población. Aquí hemos hablado de exclusión, de discriminación, de racismo, de autoritarismo. Hay una serie de otros temas que tienen que ver con estas, primero, con las condiciones que permitieron la generación del conflicto armado y luego con condiciones que se han quedado y que han sido además agudizadas y que permanecen a nivel social, ¿no? Esta relación entre la nefasta que hay entre la ciudadanía y el Estado, entre sectores sociales distintos y diferentes, estas relaciones diferenciadas por estatus entre los grupos sociales en la sociedad, es decir, la sociedad peruana nos brinda un montón de posibilidades de investigación en temas que están vinculados con las condiciones relacionadas con el conflicto armado y con la violencia política. Entonces, por ese lado, desde la formación también hay algo que trabajar. Por supuesto, la formación específica en temas vinculados con la atención a las secuelas psicosociales. Hay cursos electivos en la facultad que atienden ese tema, ese tipo de temáticas que son sumamente importantes. Y yo quiero terminar recordando que la universidad tiene como competencia genérica una competencia que se llama ética y ciudadanía y medio ambiente o cuidado, conciencia ambiental. Y la ética y la ciudadanía justamente es un llamado a todos los que nos estamos formando en la universidad o que somos parte, digamos, de la comunidad universitaria a eso, a construir una ciudadanía desde la ética y desde el reconocimiento de la actoría que nos toca ejercer desde el lugar en el que estamos en una sociedad con las condiciones complejas como las que hemos estado conversando. Continúo. Bueno, creo que el rol de la educación universitaria en la reparación de la deuda histórica y la reconciliación en el país tiene varias aristas, ¿no? Una primera es justamente un espacio como este, generar espacios de discusión, de diálogo, sobre los avances, vacíos, aprender sobre el tema, conocer realmente los argumentos principales, las tesis principales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, porque si vemos hacia afuera, hacia el espacio político, lo que vamos a ver son más bien calificativos, más que información certera, ¿no? Y en esta época de desinformación creo que es fundamental ir a las fuentes directas, pero no solamente el informe final, sino el informe final fue escrito hace 20 años, sino todos los trabajos posteriores que se han elaborado que exponen nuevos hallazgos, que exponen nuevas discusiones y nuevos temas que hay que conocer y hay que seguir revelando. Pero además creo que en la comunidad universitaria tenemos la práctica docente, que se trata de incorporar en estudios generales desde el 2008, me parece, se ha incorporado en 2 cursos, básicamente, en Realidad Social Peruana, 3, Realidad Social Peruana, Ciudadanía y Responsabilidad Social y Perú, Pasado y Presente, la enseñanza del conflicto armado interno. Algunos docentes lo introducen en una semana, otros en 2 y otros, como yo, en 3. Pero quizá, digamos, la idea de estudios generales es que se hace de manera transversal, ¿no? No es un curso especializado, pero en facultad no tenemos un curso especializado. En ciencias sociales, donde se supone que debería estar, tenemos cursos selectivos, ¿no? De hecho, algunos docentes vamos colocando cursos selectivos, pero no hay un curso especializado. Y creo que esa es una ausencia también en la práctica docente. En la investigación, ya lo señaló Rochi, que hay muchas aristas por donde entrar al tema, pero no todos los estudiantes van a ser investigadoras e investigadores. Seguramente habrá otros que quieren trabajar en el Estado. Yo siempre invoco a que haya un servicio público obligatorio. Hay que trabajar en el Estado en algún momento, ¿no? Aportando nuevas miradas, aportando esta disciplina que puede ser tan interesante como la psicología y que pueda mirar también esas conexiones del pasado y del presente.
porque creo que justamente lo que hay que mirar es no ver el tema del conflicto armado interno solo como un tema del pasado, sino que nos dice al presente, ¿no? Esta mirada del legado autoritario que ha dejado el Estado, que enfrentó el conflicto armado interno con el uso de la fuerza indiscriminado, se repite ahorita, en enero, y ha dejado 60 muertos en los dos lugares donde efectivamente hubo mayor afectación del conflicto armado interno, Ayacucho y Puno. Entonces, creo que hay que mirar este reenfoque de qué nos dice el pasado de violencia a la construcción de democracia, a la construcción de ciudadanía hoy. Y no pensar la democracia solo como un sistema político, sino como un espacio de convivencia social, ¿no? Esto que decíamos hace un rato, ¿por qué normalizamos una situación de violencia o de violencias que vemos hoy? Violencia de género, violencia familiar, violencia en las calles, agresiones cotidianas, ¿no? ¿Por qué normalizamos esa situación? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué conexiones hay? Y entonces pensar el espacio de convivencia social desde estas distintas perspectivas. También se puede aportar desde nuevos enfoques o desde el desarrollo de nuevas metodologías, experimentar con nuevas metodologías también, para así seguir contribuyendo al conocimiento. Creo que hay otros enfoques y otros caminos que se pueden abordar y cómo hacer esa conexión, como digo, al presente para finalmente formar ciudadanas y ciudadanos que puedan vivir en una sociedad mucho más pacífica, más tranquila, más amable y que permita estas relaciones sociales y estos lazos de respeto mutuo y de mirada hacia lo que somos, ¿no? Hacia la construcción de humanidad finalmente, ¿no? Eso. Gracias. Voy a cerrar este punto subrayando algunas cosas que me parecen fundamentales y que ya se han mencionado, pero que creo que es importante rescatar, ¿no? Y quiero comenzar con el modelo educativo de la PUC y el Plan de Estudios de Psicología, para aterrizar justamente esta pregunta de cuál es el rol de la educación universitaria en este tema. El modelo educativo de la PUC apuesta por una formación integral, pero que considera diferentes ejes. Modelo educativo que se aprobó además en pleno contexto terrible de la pandemia, ¿no? Y habla justamente del eje de inclusión, equidad y reconocimiento de la diversidad. Es decir, la universidad en su modelo educativo propone un espacio de interacción citotextual, un espacio de interacción y formación democrática y un modelo educativo que promueva la construcción de ciudadanía, el respeto a las diferencias y combata la discriminación. Y en ese sentido, y si a esto sumamos la apuesta del Plan de Estudios de Psicología por transversalizar 4 ejes, como son violencia, desarrollo, salud y bienestar y exclusión, para entender, ¿no es cierto?, la apuesta formativa de los psicólogos y psicólogas, creo que nos toca entonces pensar que nuestro rol es no solo formar profesionales, sino, como se ha mencionado, formar ciudadanos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo incorporando estos ejes? ¿Cómo hacerlo si a veces la formación universitaria se queda solo en lo teórico y en el aula? Y creo que por eso es fundamental una apuesta de encuentro con la realidad. Estamos convencidas de que el modelo educativo y el plan de estudios, específicamente en psicología, para que pueda aterrizar sus propuestas, tiene que justamente apostar por contrastar, por validar, por reformular, por crear también conocimiento a partir del contacto con la realidad, ¿no? Decíamos ahora en la inauguración del coloquio la apuesta que tiene psicología, no solo por comprender, sino por aportar al bienestar del país.
Y estamos convencidas entonces que eso se va a dar a partir de un contacto con la realidad, porque es ahí, no en la teoría, sino en la realidad, en la que podemos contrastar lo que vamos aprendiendo y los conocimientos que vamos desarrollando, ¿no? Estamos seguras de que el aprendizaje significativo pasa no solo por la lectura, sino pasa por la práctica, una práctica acompañada, una práctica que ayude justamente a promover eso de lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a promover ciudadanía, encuentro con la diversidad, disminuir la exclusión si estamos de alguna manera solamente centrados en la PUC o en Lima? Entonces, apostar por un aprendizaje significativo es apostar por un encuentro con poblaciones diversas social, culturalmente, para que a partir justamente de este encuentro con la realidad, de este encuentro con las comunidades, podamos también nosotros, los docentes, los estudiantes, aprender, compartir, generar conocimiento y a partir de ahí generar, ¿no es cierto?, una apuesta por una ciudadanía intercultural que justamente reduzca las brechas del centralismo, reduzca las brechas de la distancia que puede suponer a veces ser parte de una universidad privada de Lima. La apuesta por un aprendizaje significativo es encontrarnos con la realidad, encontrarnos con lo que está pasando a nuestro alrededor para desde ahí comenzar a cuestionar también nuestros modelos teóricos y nuestras formas de comprender y de generar conocimiento. El conocimiento se construye para poder aportar a nuestra sociedad y qué mejor hacerlo si es que lo hacemos directamente con los grupos a los que luego queremos beneficiar. Gracias. Hemos llegado a la etapa final y queremos agradecer por compartirnos sus perspectivas en relación a este tema. Asimismo, también agradecemos a cada uno de todos, todas y todes por su asistencia a este espacio y reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento a las ponentes por su valiosa contribución y tiempo brindado en este espacio. ¿Van a entregar algunos obsequios? Bien, con ello damos por terminada nuestra mesa inaugural, los retos en la construcción de una ciudadanía y reconciliación nacional a partir de los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahora invito a todas las personas presentes a que nos acompañen a un coffee break que hemos preparado al exterior del auditorio. Muchas gracias.